Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este fin de semana el primer ministro Mike Eyman estuvo acompañando al departamento que resorta bajo su ministerio, Pinta Bovario, en el área de Dakota, en donde junto a vecinos del lugar y equipo de Bovario arreglaron, pintaron y le hicieron mantenimiento a un campo de baloncesto ubicado en la calle Juan Chococ. Esta acción el mandatario la realiza todos los fines de semana en distintos barrios que necesitan un mantenimiento. El gobierno de Aruba, en cabeza del primer mandatario Mike Eyman, cada fin de semana se dedican a un barrio específico junto al departamento de Bovario, para así ayudar con los trabajos de mantenimiento, pintura y renovación de espacios en cada barrio. En esta oportunidad el turno le tocó a los habitantes de Dakota, quienes ayudaron también con los trabajos en las canchas de básquetbol de la calle Juan Chococ. El gobierno tiene una responsabilidad muy grande de procurar para las cosas más fundamentales, la educación, la economía, las finanzas, el turismo y también procurar para los barrios, pero en este esfuerzo queremos hacer el parte que el gobierno tiene su responsabilidad y involucrar en este aspecto también la ciudadanía propia. Y para enfocar eso, tenemos un programa que todos los sábados escogemos un barrio donde hay una necesidad. Así hicimos unas semanas atrás una avenida en Madiki, la avenida que tiene el nombre de un gran futbolista, ha fallecido de Aruba, el señor Buzz Orman. Estos trabajos de mantenimiento han sido fruto de la visión del gobierno de la isla para ayudar a diferentes barrios en acciones comunitarias y que tienen la participación social tanto de la comunidad como de varias compañías que son las que auspician estos eventos. Esos trabajos son muy especiales porque no sale de un presupuesto del gobierno, porque ya todo lo que tiene el gobierno hasta que está limitado ya está dedicado. Ese presupuesto sale de un esfuerzo que hace el departamento Bovario. Ellos llaman a empresas, hace petición para fondos para pintura, ahora para cemento, en ese caso también era necesidad para concreto y bloque. Hicimos un muro totalmente nuevo para esa escuela en Sabaneta. La idea es poder ayudar cada fin de semana a la comunidad en labores de remodelación y embellecimiento de los barrios, una idea que ha sido desplegada bajo el mandato del ministro presidente Mike Eyman junto a su departamento de Bovario. La policía de São Paulo dispersó este lunes con gases lacrimógenos a manifestantes que apoyan la huelga del metro en una nueva jornada de tránsito caótico a solo 3 días de que esta megalópolis reciba la inauguración del Mundial. Un grupo de unos 150 manifestantes prendieron fuego a montañas de basura para bloquear el tránsito en una avenida del centro de São Paulo. Unos 25 policías lanzaron gases lacrimógenos y bombas de estruendo para dispersar a los manifestantes. La huelga del metro llegó al 5º día en São Paulo en medio de nuevos episodios de violencia. La policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que tomaron las calles cercanas a la estación Ana Rosa en la zona sur de la ciudad. Los enfrentamientos provocaron pánico entre los conductores atrapados en el embotellamiento. La decisión de seguir con la huelga, que afecta a 4,5 millones de personas, fue tomada ayer tras una reunión del sindicato y poco después que el paro fuera decretado ilegal por la justicia. El Tribunal Regional del Trabajo decidió por unanimidad que el sindicato tendrá que pagar una multa de R$500.000 por cada día de huelga. Recordemos que el metro es el principal medio de transporte para los aficionados que irán al estadio Arena Corinthians en Itaquera, donde se dará inicio al Mundial de Fútbol este jueves. Desde São Paulo, Beatriz Correa para la Alianza Informativa Latinoamericana. Una intensa balacera se dio en la Avenida B en Panamá cuando unos delincuentes intentaron robar en un local comercial y fueron sorprendidos por la Policía Nacional de ese país. Fue de esta forma que la policía motorizada reaccionó al darse cuenta que dentro del local comercial había un ladrón intentando robar.
El video muestra el instante en el que la dueña sale pidiendo ayuda y en ese momento se desata una balacera que duró varios minutos. El delincuente, al sentirse acorralado, salió e intentó darse a la fuga, pero recibió varios disparos. Este cayó al piso y luego fue llevado al hospital donde murió. Cuando las unidades policiales se activaron, fueron al lugar, encontraron a un ciudadano con arma de fuego que tenía sometido al dueño del local. Una vez las unidades se percatan de esa situación, le dan la voz de alto al ciudadano, en la cual levanta su arma de fuego y la unidad con su arma de reglamento impacta al ciudadano. El escenario fue de terror, porque muchos escucharon las detonaciones y pensaron que se trataba de bombitas. Ahora sí parece que están, que no hay plata en la calle, la cosa está dura y quieren plata fácil. Pero parece que ahora le están pegando a los ladrones, porque ayer, creo, antes de ayer, mataron un par ahí también. Así es que les toca a ellos ahora. La segunda persona que esperaba que su compinche saliera con el dinero escapó a bordo de un taxi, pero fue detenido en El Chorrillo. Las vidrieras del almacén El Diamante quedaron llenas de huecos a raíz de la balacera que se desató. La calle fue cerrada por varias horas hasta que se recogieron las evidencias de lo que había ocurrido. También quedó el dinero que llevaba el delincuente cuando fue abatido a tiros. Esta es la segunda persona que pierde la vida de esta forma cuando intenta cometer un robo y es sorprendido por la Policía Nacional. Helen Concepción, TVN Noticias. Y como lo habíamos anunciado recientemente, la compañía aérea local Tiara Air tiene un nuevo respiro, pero no del todo, después de que su director Alejandro Muñal estuviera en Caracas, Venezuela, para así lograr que la compañía aérea cayera en el acuerdo de pago con el gobierno nacional de ese país. De esta forma, según las directivas de Tiara Air, esperan que se les pague su deuda para así iniciar una nueva temporada de a poco y poder reincorporarse al sistema de vuelos de la isla. La semana pasada, Pulso Latino recibió información sobre la cancelación de una gran parte de las divisas del gobierno bolivariano de Venezuela a varias compañías aéreas, entre ellas Tiara Air, por lo que su director regresó de Venezuela con buenas noticias. En el comunicado se notificaba que el ministro para el Transporte Acuático y Aéreo, Heber García Plaza, anunció la cancelación de las solicitudes de divisas a una serie de aerolíneas internacionales que alcanzaron acuerdos de pago con el gobierno nacional de Venezuela. Producto de acuerdos firmados con las aerolíneas internacionales en pasados días, se procedió al pago total de la deuda del 2012 y 2013, informó este viernes por intermedio de su cuenta en Twitter el ministro. Estas aerolíneas son TAME Ecuador, Avianca, Tiara Air, Aeroméxico, Inceler y Aruba Airlines. Pero al parecer el propio dueño de Tiara Air indicó que no recibieron una gran parte y mucho menos un pago total de lo que el gobierno venezolano le debe a su compañía aérea. Pero sí indicó que el gobierno bolivariano decidió empezar a pagar la deuda del 2013 durante un periodo de 2 años, iniciando con una suma del 10%. Con este nuevo paso dado entre el gobierno nacional de Venezuela y en este caso específico con Tiara Air, se espera que la compañía aérea local pueda incorporarse de nuevo al mercado de vuelos de la isla. Y siguiendo con noticias en Venezuela, dirigentes, opositores, estudiantes y sociedad civil se concentraron el domingo desde tempranas horas en la Plaza José Mártir de Chacaito para exigir la liberación de Leopoldo López y los demás estudiantes detenidos. Durante la actividad convocada por el dirigente del partido Voluntad Popular, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo que es necesario continuar la lucha por una Venezuela libre y democrática. Reiteró que los venezolanos tienen derecho a un mejor país. Queremos una Venezuela segura. Para eso tenemos que luchar. Queremos ir a la farmacia, al automercado, sin hacer colas. Queremos llegar a la farmacia, al automercado y tenerlo abastecido. Eso es lo que nosotros soñamos en Venezuela. Familiares de Leopoldo López criticaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia al ratificar la acusación en su contra. Denunciaron persecución política en contra de dirigentes de Voluntad Popular. Que para conseguir la libertad hay que luchar y hay que defenderla. No se gana fácil. No se ganó una independencia sin sacrificio.
Lamentablemente, para recuperar el país habrá que hacer muchos sacrificios. El Partido Voluntad Popular es un ejemplo de gente valiente, luchadora, trabajadora. Hoy es Voluntad Popular, pero después puede ser cualquiera de otros partidos. Así que también le pido a los otros líderes y activistas de otros partidos que nosotros respetamos y con quien nosotros trabajamos, que también le den solidaridad al Partido Voluntad Popular. Y les recordamos a todos nuestros televidentes que a partir de hoy hasta este domingo todos los colombianos que tienen inscrita su cédula pueden ejercer su derecho al voto en la sede del Consulado de Colombia para los comicios electorales de segunda vuelta que tienen a los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Colombia. El Consulado de Colombia en Aruba extiende una invitación a toda la población colombiana que reside en la isla para que acudan a las urnas de votación ubicadas en la sede diplomática y de esta forma elegir al próximo presidente de Colombia en una segunda vuelta electoral. Desde hoy lunes hasta el próximo domingo estarán habilitadas las mesas de votación junto a los jurados para que así los 2.881 colombianos que inscribieron su cédula aporten a la democracia en Colombia con su voto. En la primera vuelta se vio un pequeño margen de votantes, es por esto que se le hace la invitación a la comunidad colombiana a que ejerza su derecho y emita su voto. Así que usted puede hacer la diferencia. Con recorridos por varios departamentos, los candidatos a la presidencia en Colombia cerraron sus campañas. El candidato presidente Juan Manuel Santos lo hizo en el departamento de Antioquia, donde recibió el respaldo del directorio conservador. Santos también se reunió con miles de campesinos en Boyacá. Durante el cierre de campaña en Sogamoso, el candidato presidente Juan Manuel Santos recibió como regalo la ruana boyacense. Ante miles de campesinos, pidió perdón por declaraciones suyas en el pasado paro agrario. Vimos lo del paro agrario el año pasado, paro agrario que yo me equivoqué al pronunciar unas palabras. Quise decir otra cosa de la que realmente dije, y yo por eso pedí disculpas y vuelvo a pedir disculpas. Yo me equivoqué. Luego, en Río Negro, el candidato Santos recibió el respaldo del directorio conservador antioqueño y en la plaza pública, ante 10.000 personas, defendió el proceso de paz, la eliminación del servicio militar obligatorio y habló de la educación superior gratuita. Otra razón por la cual estoy aquí con ustedes es que yo quiero cambiar la cultura de odio y de guerra por una cultura de paz y esperanza. Yo quiero cambiar la cultura del todo vale y del juego sucio a una cultura de la decencia y del respeto por las instituciones. El cierre de campaña de Juan Manuel Santos el fin de semana incluyó 5 departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, Boyacá y Antioquia. Ante miles de personas dijo que el triunfo electoral del domingo está garantizado. Y por otro lado, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, cerró su campaña presidencial en un multitudinario acto en Pasto, en Nariño, donde habló de paz, de relaciones internacionales e hizo algunas denuncias. En un nutrido acto al que asistieron, entre otros, las familias de los militares y policías y los disidentes del partido de la U, el aspirante por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga cerró su campaña en Pasto, Nariño. Aunque su asistencia estuvo a punto de ser cancelada por problemas de salud de Zuluaga, finalmente llegó y habló de paz. Que vamos a continuar con el proceso de paz, pero le vamos a exigir, si las FARC quieren continuar, que suspendan toda acción criminal contra los colombianos de bien. El aspirante presidencial, acompañado de Marta Lucía Ramírez, pidió a las autoridades investigar al alcalde de Pasto por supuestamente presionar a los electores para que voten por el candidato presidente Juan Manuel Santos. Hago un llamado para que las autoridades departamentales, para que la alcaldía de la ciudad de Pasto no siga presionando o insistiendo con nuestros alcaldes y con nuestros líderes que quieren respaldar esta campaña. El candidato también anunció que si es elegido el próximo domingo, iniciará acercamientos con el gobierno de Ecuador para fortalecer las relaciones comerciales. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.